Desde APLA creemos que generar espacios de debate es generar transformación. Te invitamos a nuestro primer encuentro virtual de sostenibilidad. Nos estamos preparando para nuestra próxima reunión, trabajando en una nueva plataforma para hacer tu experiencia más amigable e intuitiva. Ya podés agendar este encuentro. Te esperamos. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a continuar con la sesión siguiente de esta 23ª reunión de logística de APLA. Y vamos a hablar básicamente sobre la pandemia y lo que hubo que hacer frente a ella. La pandemia es probablemente el acontecimiento de impacto mundial mayor en momentos, digamos, no bélicos, y que obligó a todo el mundo a generar respuestas muy rápidas, inicialmente para llevar equipos médicos, equipos de protección personal, mascarillas, guantes, botas, respiradores, etcétera. Y posteriormente, cuando hubo el desarrollo de las vacunas, a suministrar vacunas a los sitios, digamos, donde se requería. Eso generó, por supuesto, una situación distinta a las cadenas de suministro tradicionales, que se encontraron ante un problema muy importante, pero además muy urgente. Y entonces, en la sesión de hoy vamos a ver un ejemplo de respuesta dada por uno de los operadores logísticos líderes a nivel mundial, que es DHL, ante esto, y vamos a ver cuáles han sido los aprendizajes. Quien nos va a hacer la presentación es Claudia Roa, que es presidente del sector farmacéutico y de equipos médicos de DHL. En ese puesto ella es responsable de impulsar el crecimiento y el desarrollo de la estrategia en el sector y habilitar e impulsar el desarrollo de soluciones innovadoras a escala mundial para las mejores opciones de esas que llaman end-to-end, o sea, punta a punta. Claudia es miembro de la alta dirección mundial de Customer Solutions and Innovation de DHL y es miembro del directorio del Consejo de Administración de DHL Life Sciences and Healthcare Customer Logistics. O sea, es una ejecutiva de primer nivel de esa organización mundial. Claudia es una profesional de la cadena de suministro que tiene más de 33 años de experiencia en el sector. Comenzó su carrera en Colombia trabajando para AI Flor Carga y esa empresa fue adquirida por DPDHL y a raíz de eso Claudia se trasladó de Colombia a Estados Unidos en el año 2003. Desde entonces ha tenido distintas posiciones de liderazgo en diversos sectores de la empresa enfocados hacia la región de América Latina. A partir de 1917 lideró el sector farmacéutico y de equipos médicos en la región de las Américas para luego asumir el cargo que tiene actualmente a nivel mundial en julio de este año. Claudia tiene una licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Actualmente reside en Miami, Florida, y tiene 2 hijos. Sin más, creo que va a ser una presentación muy interesante, muy enriquecedora y que nos va a dejar muchas enseñanzas para el futuro. Por favor, Claudia, comienza tu presentación. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me avisas cuando la veas. Sí. Ok, perfecto. Bueno, primero, gracias por invitarme a participar en este evento. Yo sé que se sale un poco del tema del evento, pero como decía Eduardo, es un tema que nos toca a todos de muchísima relevancia y sobre todo también de muchos aprendizajes en el tema logístico.
Lo que voy a cubrir hoy es los resultados de 2 estudios que hizo DHL, uno que salió en septiembre del año pasado y otro que salió en mayo de este año, en los cuales hablábamos, en el de septiembre del año pasado, hablábamos de qué aprendizajes habíamos tenido cuando empezó la pandemia y cuando empezamos a mover los equipos de protección personal y todo lo que fueron ventiladores, test de diagnóstico, en unos momentos en que la situación del mundo era crítica, porque la mayoría de las aerolíneas tuvieron que parquear sus aviones, no había espacio aéreo, no había espacio marítimo, un caos total, de manera que hicimos un estudio o un white paper para los aprendizajes que hemos tenido en ese principio del año, cuáles eran los puntos críticos de la cadena de suministro, pero también nos enfocamos en el futuro. Y ya en esa época, en septiembre del año pasado, sabíamos que se estaban desarrollando vacunas para el COVID, por lo cual como compañía nos tuvimos que preparar con anticipación para el manejo de estas vacunas. Y entonces ahora ya pues empiezo mi presentación un poco contándoles cómo fue ese análisis del año pasado y cómo vamos ahora. Cuando supimos que se estaban desarrollando las vacunas y empezamos a recibir más información, creamos un equipo global de expertos que todavía inclusive tenemos 2 veces a la semana reuniones. Somos personas de DHL, pero de todo el mundo, de todas las regiones, con diferentes capacidades y conocimientos. Y ese task force que le llamamos ha sido el que ha realmente liderado el manejo no solamente de las vacunas, pero todo lo relacionado con el COVID. El primer problema que se nos presentaba en aquella época era, ok, vamos a tener muchas vacunas, estos son algunos de los ejemplos, cada vacuna es diseñada con una plataforma tecnológica muy diferente y algunas de estas pues con unas condiciones de temperatura para distribución que nunca se habían visto anteriormente con vacunas. Las vacunas tradicionales, para poner las cosas en contexto, se manejan entre 2 a 8 grados centígrados. Y pues hay una logística ya establecida por muchísimos años, son vacunas que se manejan todos los años a todos los países, pero obviamente con estas nuevas plataformas tecnológicas teníamos que buscar la forma de mover vacunas a -20 o inclusive la más difícil es la de -70, que pues todos han oído en el mercado es Pfizer, BioNTech y posteriormente puede ser que CureVac se tenga que mover a esa temperatura. Cuando estamos hablando no solamente de estas temperaturas congeladas, pero de que debemos llegar con unos volúmenes sin precedentes a todas partes del mundo, pues el tema logístico se vuelve un poco complejo y con unos retos muy interesantes, pero que en este momento, pues si no los planeábamos con anticipación, iba a ser muy difícil. ¿Y qué hicimos? Primero definimos, pues aparte de estar muy cercanos a todas las compañías de manufactura, definimos 3 diferentes arquetipos logísticos para manejar los diferentes tipos de vacunas y además porque en cada país el plan de vacunación es muy distinto. Entonces no es que un solo modelo logístico va a funcionar para todos los países o para todas las vacunas. El primer modelo que ven ustedes acá es el modelo que se está usando para mover las vacunas congeladas, las de -70, que es una caja refrigerada de un tamaño muy manejable, que lleva cierta cantidad de dosis y necesita hielo seco. Este hielo seco dura 10 días más o menos, pero la belleza, digamos, de este arquetipo logístico es que la caja sale de la planta de manufactura y va directamente al punto de vacunación sin tener que parar en ningún almacén. No hay inventario, no hay almacenamiento intermedio. Obviamente se tiene que hacer muy rápido para que el hielo seco dure, pero también se tienen planes de contingencia de reabastecimiento de hielo seco, ya sea en aeropuertos, si se ha demorado por alguna razón el embarque, o en el punto de vacunación, si no se pone la vacuna dentro de del tiempo requerido, más o menos al 7º día se debe hacer un reabastecimiento de hielo seco. Como comprenderán, obviamente eso también es un tema logístico, porque el hielo seco tampoco hay suficiente, entonces había que estar muy preparados para esto, o todavía pues estamos manejando este tema, pero además el transporte y el manejo tiene que ser muy rápido, de 2 a 3 días máximo para que llegue a zonas, a todos los países, y en las zonas remotas es bien difícil. El segundo arquetipo es un poco más común, es donde llegan ya vacunas, las cajas en pallets o en contenedores refrigerados para transporte aéreo, llegan a un cross-dock en destino, se separan las órdenes y se envían a la zona de vacunación. Y el tercer arquetipo es el tradicional, que seguramente es el que vamos a usar más el otro año cuando ya las cosas estén más establecidas y tengamos menos urgencia,
que es en el que llega obviamente las vacunas en bulk o en embarques grandes, se llevan a un almacén, en el almacén se puede hacer un reempaque, cambiar de caja y allí se maneja un inventario y luego se lleva a lugares de vacunación. Entonces, todos estos arquetipos son 3, pero realmente son muchos más porque, como les decía, cada país opera de una forma distinta y hemos tenido que ir aprendiendo a medida que pasa el tiempo. Hasta el momento hemos sido muy exitosos y no hemos tenido ninguna pérdida de vacuna, ninguna, ya sea por excursiones de temperatura o por robo, nada ha pasado gracias pues también a los apoyos que hemos recibido de los países en destino. Entonces entramos ahora al segundo estudio que hizo DHL, que lo lanzamos este año en mayo, y es un poco qué hemos aprendido y cuáles son los logros que ha tenido la comunidad global con este tema, no solamente de las vacunas, pero del COVID en general. Nosotros lo repartimos en 10 temas, los que están en rojo es en los que me voy a enfocar en más detalle, pero en general, primero, pues la rapidez con que se han desarrollado estas vacunas ha sido algo que no ha tenido precedentes. Segundo, estas vacunas con las nuevas tecnologías que se han desarrollado, estas tecnologías van a servir para abordar otras enfermedades que no sean solamente el COVID. La producción mundial se ha cuadruplicado en un año, ya verán los números que les voy a mostrar. Ha sido una compleja cadena de suministro, como explicaba antes, pero exitosamente se ha manejado. Los requisitos de temperatura se han mantenido y con éxito, sin ningún problema. La tasa de vacunación en este momento en muchos países supera las tasas de infección. Se han adoptado medidas multilaterales, los gobiernos han colaborado y nosotros seguimos insistiendo en que esa colaboración es muy importante. La economía de las vacunas funciona, ya también les voy a mostrar a qué me refiero cuando digo eso. Los mercados alrededor del mundo han sido muy ágiles en afrontar las demandas que se han necesitado de equipos de protección personal y de todos los suministros auxiliares. Y luego la investigación terapéutica continúa y hemos visto que no solamente las vacunas, pero los tratamientos para el COVID siguen avanzando y se siguen desarrollando. Entonces me voy a enfocar, como les decía, en algunos de estos puntos. El primero es el que mencionaba, las vacunas de COVID se han desarrollado 5 veces más rápido que la vacuna que se desarrolló en menor tiempo, que fue la de paperas, la cual tomó 4 años en desarrollarse. Esto obviamente hay que agradecerle a la comunidad científica que está muy avanzada, al intercambio de datos que existe ahora y pues todas estas innovaciones tecnológicas han ayudado para que se hubiera logrado el desarrollo de estas vacunas de una forma tan rápida. La producción mundial de vacunas se cuadruplicó en un año y eso, si uno se pone a pensar, es complejo para aquellos que manejan manufactura y compañías pues, que producen. Cuadruplicar no es fácil. Normalmente, en un año antes de COVID, se manejaban 5.000 millones de vacunas tradicionales. Con esto estoy hablando de la vacuna de la gripe, de la vacuna de meningitis, de la vacuna de sarampión, de todas las vacunas que todos conocemos. Esos 5.000 millones más o menos se calcula van a seguir existiendo. Pero adicionalmente a eso, para este año se calcula que se van a necesitar 10.000 millones de dosis, de 10.000 a 15.000 millones de dosis para poder llegar a vacunar el 70% de la población mundial, que es aproximadamente 7.8 billones. De esta forma, se podría llegar a lo que se llama la inmunidad del rebaño. Hacer esto es 4 veces más de lo que se venía manejando y pues ha sido muy exitoso. Al principio sí ha habido algunos problemas, algunas demoras, pero nosotros que estamos manejando las vacunas hemos visto cómo se ha incrementado la producción y este segundo semestre va a ser inclusive mucho mejor en poder distribuir mayor número de dosis. ¿Qué tocaba tener en cuenta para manejar esta logística? Ya les hablé del tema de la temperatura, pero había muchos o hay muchos temas. El primero es, tenemos que llegar a todos los continentes, a todos los países, países que tienen diferencias en su infraestructura, obviamente países más ricos, en los cuales es mucho más fácil, pero por ejemplo, regiones como el África, todavía hay países en los que no se ha podido distribuir una sola vacuna. No solo porque no han tenido pues, los medios, pero también porque ha sido complejo el tema de tener suficiente volumen para estos países. Y el manejo logístico, que se puede hacer, pero hay que tener ciertas condiciones. Manejar todas las vacunas que han sido aprobadas, todos los productos relacionados con estas vacunas, porque nosotros hablamos de las vacunas, pero tal vez nunca pensamos que adicionalmente a eso hay una cadena de suministro paralela para llevar
jeringas, agujas, guantes, máscaras, todo lo que es algodones, todo lo que se necesita para la vacunación. Todo esto son volúmenes inmensos que tienen que estar en el momento de la vacunación listos. Hacer soluciones integrales donde se maneje de punto de end-to-end, desde principio a punto de vacunación, con temperaturas de diferentes tipos, seguimientos en tiempo real. Eso es importantísimo. Nosotros tenemos ahora unas torres de control que a través de nuestros sistemas dan una visibilidad de tiempo real de dónde está la vacuna, no solamente en localización, pero cuál es la temperatura que tiene para poder tomar alguna medida en caso de que la temperatura sufra alguna subida. Y también máxima seguridad. Ustedes han visto en muchos países los gobiernos han puesto al ejército para asegurar que las vacunas se distribuyen localmente sin ningún problema. Entonces ha sido un tema interesante. Nosotros como DHL hemos estado muy involucrados. Hasta el momento hemos manejado más de 600 millones de dosis a 148 países. Este número cambia todos los días se está incrementando. Hoy inclusive hice un update en esta presentación, pero ya mañana será otro número. Hemos operado muchísimo, más de 9,000 vuelos, con más de 350 instalaciones de DHL involucradas. Tenemos más de 50 cooperaciones bilaterales y a través de estas nuevas soluciones logísticas hemos desarrollado mucho más de 10 servicios nuevos que no teníamos, innovadores y que van a servir para el futuro, no solamente para las vacunas, pero para otros productos. La economía de las vacunas funciona. Les decía antes que les iba a explicar por qué. El análisis que se hizo es que en los países industrializados más o menos cuesta entre 300 a 500 euros por persona un mes de confinamiento. La vacuna puede llegar a costar entre 60 y 90 por persona y la logística de ese costo de vacunación es menos del 1%. De manera que la logística realmente se ha manejado de una forma en que el impacto es mínimo. Y lo que demuestra esto es que definitivamente los gobiernos tienen que invertir en estos planes de vacunación porque es más costoso tener los países en confinamiento. Luego, nosotros decimos que esto no es una carrera de pique, pero es más una maratón. ¿Por qué? Porque todavía nos falta un largo camino por recorrer y en eso pues seguimos trabajando. Hasta la fecha se han aplicado más o menos 3.9 billones de 9.000 billones de dosis de vacunas. De las 10.000 millones que les había comentado se llegan a necesitar para la inmunidad del rebaño. Hay que tener en cuenta que la producción de estas vacunas está concentrada en más o menos 8 países. Casi todas las vacunas salen de Bélgica, Inglaterra, Alemania, China, Rusia, India, Sudáfrica y Estados Unidos. La mayoría está ahí. Ahora hay algunos países que van a empezar producción, por ejemplo en Latinoamérica, Brasil, México, Argentina, pero realmente el gran grueso de las vacunas sale solamente de estos 8 países, por lo cual hay que tener una logística muy concentrada en saber que estas capacidades para salir de esos países existen. Hasta el momento, y esta cifra puede haber cambiado un poco, pero más o menos unos 19 países tienen más del 50% de su población ya vacunada con 2 dosis. 88 aproximadamente están entre el 10 y el 50%, pero 113 países están por menos del 10% de su población vacunada, lo que indica que todavía falta muchísimo por recorrer. Necesitamos que el mundo entero esté en esta inmunidad, porque si no, nunca se va a corregir el problema. Bueno, y lo otro es cuáles elementos se han tenido en cuenta para que los países que han sido más exitosos en implementar la vacunación, y les digo, Chile fue uno de los primeros en Latinoamérica en vacunar muy rápidamente. Entonces, lo que hicimos fue separarlo como en 4 elementos para continuar aplicando lo mismo en todos los países a los cuales no ha llegado la vacuna. Primero, una cooperación sin fronteras, ya lo decía antes, es muy importante que los países colaboren, es muy importante que haya cooperación entre el sector público y privado, es muy importante que haya intercambio de datos entre los países y entre todas las entidades que están jugando un papel importante en este protección, pues, o desarrollo de vacunas y de tratamientos. La gestión de la capacidad de transporte es vital. Ustedes todos saben que todavía estamos en una capacidad muy limitada aérea. Estas vacunas tienen que manejarse por aire. Teníamos que asegurar que las aerolíneas y todos los entes que están involucrados
tengan en cuenta que la vacuna tiene prioridad y así se ha manejado. O sea, hasta el momento todos los aeropuertos, las aerolíneas saben que si hay un embarque de vacunas, ese embarque tiene prioridad. Debe haber también mucha claridad en cómo está el tema de hielo seco en los países, capacidad para tener suficientes empaques, que no vaya a haber falta de empaques. Luego, asegurarse que en destino hay almacenamientos estratégicos cerca a los lugares de vacunación, tener el flujo muy bien sincronizado entre pacientes y productos auxiliares, como les decía, las máscaras, las jeringas, todo esto debe llegar al mismo tiempo y así como la vacuna. Entonces, ese es un flujo sincronizado que requiere de muchos entes que funcionen de una forma con mucha colaboración, ¿no? Y mucha apertura. Y por otro lado, que los gobiernos, y esto digamos que es el flujo de la parte de abajo de la gráfica, que los gobiernos primero eduquen a su población, que esté bien informada y que tengan unos planes de vacunación que sean sencillos, que la gente entienda cuándo debe ir, a dónde debe ir, que sean unos sistemas digitales si es posible. Obviamente en algunos países no es tan fácil, pero debe ser un proceso fácil de usar. Y lo otro que hemos visto es que muchos países están generando incentivos para atraer a la gente a que se vacune. Hay unos que dan refrigerio, hay otros que dan el transporte gratis a las zonas de vacunación. Otras personas, otros países, perdón, en Estados Unidos hay estados que inscriben a la persona que se vacuna en una lotería para ganarse hasta $1 millón, un poco motivando a la gente a que vaya y se vacune, porque entre más vacunados haya, pues más rapidez tenemos para controlar el virus. ¿Qué pasará el otro año y pues qué falta en este año? Primero hay que continuar estando preparados porque lo de las vacunas no es un tema de este año, ya hemos oído que seguramente se va a necesitar un refuerzo. Entonces el cálculo que hemos hecho nosotros, en la gráfica de la derecha lo pueden ver, es que para el 2021 se van a necesitar, aparte de las 5.000 millones que son las tradicionales, entre 10 y 15.000 millones de dosis más este año. Y el otro año y el año siguiente seguramente entre 7 a 9 o 12 a 14 mil millones. ¿Ese número de qué se compone? Se compone de los refuerzos que se van a requerir, se compone de que seguramente a poblaciones que este año no se han vacunado por términos de edad, los niños de menos de 12 años están ahorita en estudios clínicos, seguramente alguna de esas edades van a poderse vacunar el otro año y aparte de eso la gente que no se ha vacunado este año, en el estudio se calcula que 1.000 millones de personas a nivel mundial decidan el otro año tomar la vacuna. Entonces, por eso creemos que de todas maneras vamos a estar manejando unos niveles muy altos de vacunas de dosis en los próximos años. Y para eso hay que estar muy preparados, no debemos bajar la guardia. Ahora, ¿cómo nos tenemos que preparar para cualquier otra pandemia? Continuar con estas asociaciones y los sistemas que se han generado activos, no olvidarnos que en cualquier momento puede haber otro tipo de pandemia. Tristemente hemos visto cómo volvemos a tener algunos brotes en algunos lugares en donde se suponía que ya estaba controlado. Hay que doblar los sistemas de alerta temprana a nivel global y nuevamente que los países se comuniquen, que haya un gran intercambio de data, que los países también a nivel local tengan sus programas de contención muy claros para saber si hay un brote, nuevamente poner todas abrir las alarmas y empezar a hacer el seguimiento y continuar obviamente con la investigación y desarrollo, no solamente de vacunas, pero de tratamientos y también para las compañías de manufactura y quienes están desarrollando vacunas y tratamientos, estar listos para duplicar, triplicar manufactura cuando esto ocurra, así como se ha hecho el año pasado y este año. Entonces, eso, digamos, como a futuro es lo que sugerimos que pase y luego, nuevamente, y este es un tema en el que estamos trabajando nosotros muy fuerte, en asegurarse que sector privado, sector público, ONGs, en este caso aerolíneas, operadores de aeropuerto, proveedores de empaque, de hielo seco, todos estén muy alineados y haya mucha cooperación. Aquí no debe haber competencia, aquí debe haber cooperación porque no es un tema que ocurre dentro de las fronteras de un país, pero ocurre a nivel global y ha sido como un efecto dominó. Nos afecta a todos con la globalización y la conectividad que existe ahora, pues nos afecta absolutamente a todos los países. Entonces, con eso, Eduardo, creo que termino mi presentación. Voy a terminar de compartir y estoy lista para preguntas.
Sí, muchas gracias, Claudia, por esa excelente e ilustrativa presentación, que además nos tranquiliza un poco en el sentido de que no solamente se está atendiendo el presente, sino que hay una mirada hacia el futuro. Yo quizás, hay un par de temas que te pediría quizás que comentaras, que tú los has mencionado, pero quizás valdría la pena aclararlo. El primero tiene que ver con dos cosas. O sea, un evento súbito que nadie espera, te agarra a capacidad constante. O sea, tú no tienes la capacidad de incrementar tus capacidades de hacer cosas. Pero en el caso de la pandemia, además, este evento agarró al sistema logístico con una restricción brutal de la capacidad de transporte de carga aérea, puesto que todos los aviones de pasajeros que representan una parte importante de la capacidad de carga aérea prácticamente estuvieron parados. Entonces, ¿cómo resolvieron ustedes ese problema? Porque ustedes tienen, por supuesto, flota propia y flota que administran, pero también se apoyan en terceros. Y esa capacidad bajó mucho. Y asociado con eso, la enorme cantidad de actores que hay en esta cosa, gobiernos, operadores, etcétera, obligó a hacer acuerdos de colaboración o cooperación distintos a los que eran las competencias tradicionales, incluso a lo mejor compartir instalaciones con empresas que normalmente son el de la acera enfrente y con quien uno se mata todos los días. Entonces, ¿cómo abordaron ustedes esos dos problemas? El problema de capacidad y el problema de la colaboración. Bueno, el problema de la capacidad, inmediatamente empezamos a ver que los aviones se paraban, que las fronteras se cerraban. No solamente tenemos nuestra capacidad propia, que para eso pusimos mucho más aviones, hemos comprado muchos más aviones. Ha salido en las noticias, DHL continúa invirtiendo en sus aviones que son propios, pero además, como bien decías, nosotros usamos terceros. La capacidad que bajó no fue la carguera, fueron los aviones de pasajeros que parquearon y mucha de la carga se maneja en aviones de pasajeros. Entonces, para reemplazar eso, lo que hicimos fue poner muchos más vuelos charter, no solamente charter, pero dedicados para nosotros, negociando con aerolíneas cargueras, y pusimos muchísimas rutas en donde se veía que el mayor flujo estaba saliendo, sobre todo de Asia, estaba saliendo al principio de la pandemia, todo lo que eran máscaras y todo lo que era productos de protección personal salía mucho de la China y del Asia. Entonces pusimos mucha capacidad aérea en esa zona del mundo, y nuevamente dándole prioridad a todo lo relativo al COVID. Nos movimos muy rápido y yo creo que la industria en general se movió muy rápido. Ustedes vieron que las aerolíneas comerciales inclusive convirtieron sus aviones de pasajeros en cargueros, o sea, ponían las cajas en los asientos. Yo no sé si han visto fotos, pero en los asientos las amarraban las cajas y con eso se lograba mover también algo de carga. La capacidad ha ido mejorando, pero realmente para todo lo que fue el tema de la pandemia se logró conseguir el espacio y se continúa consiguiendo el espacio porque, como les decía, se ha dado prioridad. Fue una coordinación con muchos actores. Primero, como les decía, a nivel global dentro de nuestra organización, todas las regiones estaban comunicándose, teníamos forecast, pero además teníamos conversación con todos los países para entender qué estaba pasando, porque los gobiernos de un momento para otro cerraban. Entonces, irnos preparando cuando estas situaciones ocurrían. Hubo situaciones muy difíciles al principio, por ejemplo, con las aduanas, que es un tema que también estuvimos preparando para que no ocurriera cuando las vacunas llegaran, pero las aduanas al principio de la pandemia se volvieron un cuello de botella, porque llegaban los productos a los países y las aduanas estaban trabajando con menor personal, la gente no iba a trabajar, también había brotes del COVID, entonces tampoco podían ir a trabajar. No había canales rápidos para nacionalizar las mercancías. Entonces, todo esto fueron temas que fuimos conversando con las entidades y logramos, digamos, sacarlos adelante. Y entonces, por ese lado, creo que la coordinación y el planeamiento funcionó bastante bien. La segunda pregunta, Eduardo, si me recuerdas, fue referente a cómo nos coordinamos con las diferentes entidades, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchísima coordinación a nivel gobiernos. Yo personalmente estuve conversando con muchos gobiernos
Yo me encargué de la región de Latinoamérica y de las Américas, pero Latinoamérica más fuerte porque teníamos mucho llegando a Latinoamérica y tengo mis colegas que se encargaron de sus otras regiones para hablar con gobiernos, explicarles que podíamos ayudarlos con la logística, hablar de estos temas, por ejemplo, de aduanas. Estuvimos hablando mucho con las aerolíneas, con los aeropuertos, con los proveedores de empaque, con los proveedores de hielo seco, con los proveedores de sensores, porque no sé si lo mencioné, tal vez se me olvidó mencionar, pero todas estas vacunas van con sensores de temperatura dentro de las cajas que indican no solamente cuál es la temperatura que se tiene y para actuar inmediatamente ocurra algo, si hay una excursión o una subida de temperatura, pero también para saber exactamente dónde está localizado con GPS. Y todo eso, hay unos de esos sensores que las aerolíneas no aprueban para que estén transmitiendo en tiempo real. Logramos las aprobaciones. Entonces fue una cooperación total. De verdad que ha sido increíble y creo que tiene que seguir así porque, como decía, es un tema global, ¿no? Hay que colaborar, aunque sea con el competidor. No es un tema de competir en este momento. Pero muchas gracias, Claudia. Tengo otro tema que quizás sería interesante. Tú mencionaste el caso de los sensores, pero digamos, un esfuerzo de esta magnitud evidentemente implica el recurso a herramientas tecnológicas distintas de las tradicionales. Es decir, aquí hay una situación que inicialmente pasó a ser de emergencia, pero que ahora ya es la nueva realidad, si podemos llamarla así, y que implica que las cosas ha habido que hacerlas de una manera distinta. ¿Tú nos podrías comentar un poco sobre qué tipo de herramientas o qué tipo de enfoques tecnológicos tuvieron que incorporar en este esfuerzo? Sí, yo creo que lo que hicimos fue acelerar lo que ya veníamos desarrollando, porque pues este tema de innovación y de digitalización es vital para la logística y ya veníamos avanzados, pero lo que hicimos fue agilizarlo. De manera que, por ejemplo, un manejo de estos hay que tenerlo con una torre de control. Y estas torres de control, para poder ser efectivas, tienen que tener unas herramientas o unas plataformas de visibilidad en tiempo real muy buenas. Entonces, además que tienen que estar interconectadas. Ahí viene el tema de desarrollo de API, lo que antes era ADIs, conectividad con todos los sistemas para estar claros de que cualquier cosa que pase se tiene en tiempo real la información. Los sensores fueron uno de los temas, desarrollar estos sensores, que nosotros tenemos nuestros desarrollos, pero también trabajamos con compañías que desarrollan sensores de temperatura y de ubicación, y cómo incorporar esa comunicación del sensor a nuestros sistemas de visibilidad. Tiene que haber comunicación entre esos sistemas. Aparte de eso, cómo transmitirle esa información a las compañías de manufactura y cómo dar la información también en tiempo real a los gobiernos, porque tiene que ser muy, muy al detalle. O sea, ustedes seguramente han visto aviones aterrizando con vacunas y el presidente del país esperando el avión. Todo eso, nada pasa, lo que pasa detrás como decimos en inglés, behind the scenes, realmente es una orquestación muy importante y se necesita que los sistemas de visibilidad sean muy exactos. Yo diría que es más o menos eso, ¿no? El desarrollo de los sensores, la comunicación de los sistemas, el análisis de data ha sido vital. Todo este data analytics detrás de la información que tenemos para poder hacer forecast, para poder entender de dónde a dónde se está manejando las cargas, qué capacidad vamos a tener, muchísima información que se está usando ahorita para prepararnos para el futuro y poder ser más proactivos. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, cómo no. Y una última, ¿ha habido algún tipo de especialización geográfica entre los grandes actores globales en este tema de las vacunas, o cada quien, digamos, se maneja a nivel global y hay solapamiento, digamos? ¿Dices tú a nivel de quienes manufacturan las vacunas? Manufactura, logística y última milla. Es decir, ustedes, por ejemplo, se han especializado en alguna zona, porque tú hablas de, no sé, 150 países. Los países son 200, o sea, hay 45 que no están en esa lista. ¿Ustedes van, digamos, poco a poco cubriendo cada país de la Tierra, o hay algún tipo de especialización por la naturaleza de sus organizaciones con la de los otros, etcétera? ¿Cómo
¿Cómo se ha armonizado eso a nivel mundial? Bueno, en el caso nuestro, a nivel global podemos cubrir todos los países. Nos hemos enfocado mucho en el transporte internacional, o sea, si estamos hablando de distribución doméstica en Estados Unidos, ese no ha sido nuestro enfoque, eso lo están manejando las compañías más que tienen esos servicios más enfocados en el país, pero nosotros sí estamos manejando de todos los países donde se manufactura a todos los países a nivel global. Tú sí te decía 148 países por el momento. ¿Por qué? Porque todavía hay países en África que no han recibido vacunas, que todavía están viendo a través del mecanismo COVAX cómo se negocian, cómo se consiguen las vacunas y cómo llegan las vacunas al destino. Una vez, y nos van liberando, o sea, nos van diciendo, las compañías de manufactura nos van diciendo, ok, ahora ya estamos listos, ya se negoció para llevar a tal país, y en ese momento entramos, ya tenemos las soluciones logísticas, ya estamos preparados, ya empezamos a distribuir. Entonces, en el caso de DHL no hay una especialización por región, cubrimos el mundo entero. No sé si seguramente algunos de nuestros competidores lo hayan hecho por región, pero nosotros hemos manejado todas las vacunas, las que salen de China, las que salen de Rusia, las que salen de Bélgica, de Estados Unidos, de Alemania, y así seguiremos, precisamente por la cobertura que tiene DHL a nivel global. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Yo creo que ha sido una presentación enriquecedora y esperanzadora. O sea, el hecho de que se vea una cierta luz al final del túnel, a pesar de que todos los días recibimos malas noticias de nuevos rebrotes y la variante tal y la variante cual y la resistencia a vacunarse. Pero me parece que un tema interesante en lo que tú mencionaste a futuro es el problema de la persuasión a la población que es reacia a vacunarse. En Europa hay países donde el rechazo es muy fuerte y prácticamente a la gente la están más que persuadiendo, obligando a vacunarse con medidas coercitivas. O sea, quien no está vacunado no puede usar el transporte público, no puede ir a un restaurante, etcétera. O sea que hay un poco de todo como en botica en cuanto a lo que es la actitud de la gente. Pero evidentemente esto implica un cambio cultural, porque si ustedes recuerdan antes, uno le ponían la vacuna de la fiebre amarilla o la vacuna de la viruela y nadie protestaba y nadie se preguntaba si eso le cambiaba o no el ADN. Hoy en día hay todo un movimiento, digamos, de negacionismo que es quizás una de las barreras grandes en los países que tienen los medios para tener vacunas y vacunar a su población. Y no digamos lo que es en las zonas donde hay, o esta mañana vi una noticia que llegó el primer lote de vacunas a Nigeria, por ejemplo. Con una línea internacional y es dentro del esquema COVAX. O sea, que también aquí hay un problema de medios para poder, digamos, negociar y adquirir las vacunas. Pero bueno, en nombre de APLA te queríamos dar nuestras más expresivas gracias por tu tiempo, por la calidad de la presentación, por tus respuestas y hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a APLA por haber podido, digamos, incorporar dentro de lo que es el esquema tradicional de actividades que se concentran en el mundo químico y petroquímico, algo que es distinto, pero de lo cual se puede aprender mucho. Y creo que eso es uno de los grandes valores de esta presentación. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo. Hasta luego. Gracias, Carlos. Hasta luego.